Hola a todos, en este video nos adentraremos en el escalofriante mundo de los crímenes reales históricos, descubriendo historias de la vida real que sorprendieron al mundo. Desde el asesinato de una reina coreana hasta muertes misteriosas y casos victorianos sin resolver. Acompáñenme mientras desentrañamos las extrañas vidas detrás de estos crímenes notorios y cómo algunos de ellos cambiaron la sociedad para siempre. Para nuestro primer caso, vamos a la Inglaterra del siglo XVIII. Sophia Dawes nació el 29 de septiembre de 1790 en St. Helens, en la isla de Wight, frente a la costa sur de Inglaterra. Ella provenía de circunstancias difíciles. Su padre era Ricardo Dawes, un pescador alcohólico que se dedicaba al contrabando ilegal en el Canal de la Mancha. Su madre era Juana Calloway, pero parece que sus padres no estaban casados, ya que en el certificado de defunción de su madre se registró como soltera, lo que indica que nunca estuvo legalmente casada. Fue una juventud carente, ya que Sofía, o Sofía como solía llamarse, era solo una de 10 hijos. Como su familia era tan pobre, Sofía recogía caracoles de las playas de la isla de Wight para ayudar a alimentar a la familia. Aún más sorprendente, ella y sus hermanos estuvieron en una casa de trabajo en Newport, en la isla. Estas casas de trabajo, o casas de industria como se les conocía oficialmente, ofrecían una cama y comida muy modestas a los pobres a cambio de una carga de trabajo muy pesada durante el día. Quizás no sea sorprendente, dado el nivel de privaciones de la familia y la prevalencia general de la mortalidad infantil en el siglo XVIII, que 6 de los hermanos de Sofía no sobrevivieran hasta la adultez. Para cuando era adolescente, Sofía trabajaba como sirvienta para un granjero en la isla de Wight y, poco después, fue enviada al continente, donde consiguió empleo como camarera en el Hostel George en Portsmouth. Situaciones como estas, donde los niños trabajaban largas horas igual que los adultos, eran algo demasiado común en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, y pasarían otros 70 años antes de que el gobierno regulara esa actividad. Como tantos otros ingleses durante el siglo XIX, Solveig fue atraída por una de las grandes ciudades que estaban expandiéndose exponencialmente. En su caso, siendo del sur de Inglaterra, se dirigió a Londres. Aquí se convirtió en asistente de sombrerero, haciendo y vendiendo sombreros, pero perdió este trabajo después de que entabló una relación aparentemente ilícita con un aguador casado. Después de esto, pasó algún tiempo vendiendo naranjas. Lo que es sorprendente de todo esto es que Sophia Dawes había desarrollado un instinto de supervivencia incluso cuando las circunstancias constantemente se volvían en su contra. A finales de 1800, su vida tomó el rumbo que la llevaría a alcanzar la fama y luego a un gran escándalo y caída. Mucho de esto estaba ligado al contexto internacional de inicios del siglo XIX. Después de la Revolución Francesa de 1789, las grandes potencias de Europa entraron en guerra con Francia luego de que el gobierno revolucionario ejecutara al rey Luis XVI y declarara al país una república. Los ejércitos revolucionarios franceses resistieron el ataque de Gran Bretaña, Austria y más. Además, bajo el mando de generales como Napoleón Bonaparte, no solo lograron defender Francia, sino también conquistar gran parte de Europa occidental y central. Durante esos años, las guerras entre Francia y Gran Bretaña continuaron, por lo que Londres siempre estaba llena de soldados y exmiembros de la nobleza francesa, refugiados en Inglaterra. Fue con uno de estos soldados, de hecho un oficial del ejército, con quien Sofía inició una relación en algún momento a finales de los 1800, cuando tenía alrededor de 18 años. Ella se volvió su amante y se mudó a su casa en Turnham Green, en la ciudad. Cuando terminó el romance, él le pagó una pensión de 50 libras al año, para que guardara silencio, dinero que ella usó para obtener una educación en una escuela en Chelsea. Para 1810, la anualidad que le habían otorgado llegó a su fin, y una vez más se encontró en circunstancias difíciles. Fue en esta etapa cuando Sofía aceptó un puesto trabajando en un burdel de alta clase en Piccadilly,
cerca del centro de Londres, y fue ahí donde conoció por primera vez a Luis Enrique, duque de Borbón y futuro príncipe de Condé. Luis Enrique era un príncipe de sangre de la Casa Real Francesa de Borbón. Esto significaba que era miembro de una rama secundaria de la familia, y aunque estaba lejos en la línea de sucesión, seguía siendo uno de los hombres más ricos de Europa, y tenía varios títulos. Al principio de la revolución, tras la ejecución de su primo, el rey Luis XVI él había liderado un ejército dentro de Francia, en oposición al gobierno revolucionario, pero finalmente, a medida que el gobierno revolucionario consolidó su control sobre Francia, se fue a Inglaterra y se estableció en Londres. Mientras estaba en la capital inglesa, comenzó a frecuentar el mismo burdel en Piccadilly, donde Sofía había hecho su residencia, y una noche un sirviente del duque le señaló a la chica de la isla de Wight. Otros también se habían interesado en ella, y Luis Enrique tuvo que participar en un extraño juego de cartas con dos aristócratas ingleses para decidir quién la tomaría como su amante. El duque ganó. Esto ocurrió en 1810. En 1811 ella vivía con su madre en una casa que Luis Enrique alquiló en Gloucester, Queen's Square, Londres. El duque estuvo casado antes, se divorció en 1780 y no volvió a casarse. Por lo tanto, su relación no era estrictamente un romance, pero se mantenía en secreto debido a que ella era una plebeya y él de sangre real francesa, además de que él le llevaba 34 años de edad. Mientras vivía en la calle Gloucester, comenzó a estudiar lenguas clásicas y modernas, filosofía y cómo encajar en la sociedad de la corte, ya que le habían asignado un tutor, el abad Bryant. Sin embargo, a pesar de proporcionarle un generoso ingreso de 8,000 libras al año, el duque eventualmente comenzó a cansarse de ella, y luego se dirigió a España, donde inició otra relación con una señorita Harris. En 1814, las guerras napoleónicas llegaron en gran parte a su fin. Después de que la drásticamente mala decisión de Napoleón de invadir Rusia en 1812 le salió mal y todas sus conquistas en Europa le fueron arrebatadas. Tras rendirse, fue encarcelado brevemente en 1814, y su intento de escapar y retomar el poder en Francia fracasó en 1815. Desde 1814, los nobles y realistas franceses que vivían en ciudades como Londres y Viena, desde 1790, empezaron a regresar a París. Aquí, el hermano de Luis XVI ejecutado, fue restaurado al trono como Luis XVI II. Sofía ahora se dirigió allí y logró volver a ganarse el favor de Luis Enrique. Para evitar cualquier escándalo, para legitimar su presencia en la corte, el duque organizó el matrimonio de Sofía con Adrián Víctor de Foucher, oficial de la Guardia Real Francesa, celebrado en Londres el 6 de agosto de 1818. Luis Henry, quien ahora era el príncipe de Condé, incluso lo nombró barón y a ella baronesa, como parte del acuerdo. El nuevo barón aparentemente no tenía idea de las circunstancias de la relación entre Sofía y el príncipe, y se le hizo creer que ella era su hija natural y la viuda de un tal Richard Clerk. Luego, el príncipe nombró al esposo de ella ayudante de campo, y le otorgó una dote de unos 200,000 francos. Sofía ahora ingresó a la sociedad francesa y se convirtió en una reconocida socialité parisina, siendo incluso bien recibida en la corte, pero todo esto pronto se vendría abajo. Todo fue relativamente bien durante algún tiempo, y pocos estaban al tanto de la verdadera situación. Para 1822, el esposo de Sofía ya sabía la verdadera relación entre su esposa y el príncipe. En este punto, él se separó de ella, devolvió la dote considerable que el príncipe había otorgado y solicitó a los tribunales una separación judicial. Esto llevó 5 años, pero finalmente se concedió en 1827. De manera más significativa, la corte francesa se enteró de la duplicidad en la que se había incurrido, y cuando la noticia llegó al rey Luis XVIII, decidió actuar ante el escándalo. Él prohibió a la baronesa asistir a la corte francesa, llamándola no más que una plebeya de la calle, aunque trágicamente carente de cualquier habilidad para ese oficio. El rey esperaba que esto pusiera fin al asunto y limitara el escándalo.
Como podrías haber esperado, no fue así, y Sofía y el príncipe Luis Enrique continuaron su relación durante años, impulsados en gran parte por la determinación de ella de mantenerla. Además, con el paso del tiempo, el escándalo empeoró. Se rumoraba que Sofía tenía varios otros amantes de orígenes comunes, una situación que inflamó la opinión en la corte francesa, mientras que también había comenzado a hacer esfuerzos para congraciarse con algunos miembros de la familia más amplia del rey para lograr su rehabilitación en la corte. Estos incluían al sobrino del rey y a su primo, Luis Felipe, duque de Orleans. Aunque estas intervenciones no lograron que fuera restituida en la corte, ahora entabló una amistad con el joven hijo del duque de Orleans, Enrique Eugenio, duque de Aumale, y pronto comenzó a planear su siguiente movimiento. Para este momento, el príncipe Luis Enrique se acercaba al final de su vida, ya que tenía poco más de 70 años y no tenía un heredero legítimo, pues su único hijo había sido ejecutado en 1804. Así, Sofía comenzó a presionarlo para que otorgara una gran parte de su patrimonio al duque de Aumale, ya que Sofía claramente había llegado a un acuerdo con su padre. El viejo príncipe al principio se mostró reacio, pero finalmente ella lo convenció para firmar un testamento en agosto de 1829, dejándole 2 millones de francos y varias propiedades, y el resto de la herencia al duque de Aumale. Un cambio positivo en su suerte ocurrió en la primavera de 1830, cuando el duque de Hollant, padre de Aumale, fue proclamado rey de los franceses tras la abdicación de su primo Carlos X durante la Revolución de Julio. Luis Felipe, primero también llamado el Rey Ciudadano, aceptó permitir que Sofía regresara a la corte. Ahora es una figura más aceptada, pues su papel de amante princesa por casi 20 años fue reconocido extraoficialmente. Sofía vivió en el castillo de Chantilly y llevó a varios familiares a trabajar como personal, logrando matrimonios para algunos con parientes de figuras poderosas de Francia. También fue una anfitriona popular, llamada la Reina de Chantilly. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño ese verano. El príncipe, que estaba descontento con la sucesión de Luis Felipe I, parece haber decidido dejar Francia y dirigirse a Suiza, y estaba considerando la idea de cambiar el testamento que había firmado el agosto anterior. Fue entonces sumamente sospechoso cuando el príncipe de 74 años fue encontrado muerto en sus aposentos de su casa en Saint-Louis, la mañana del 27 de agosto de 1830. Al parecer se ahorcó con pañuelos atados al picaporte de una ventana, pero los observadores notaron que estaba tan débil últimamente que apenas podía atarse los zapatos, mucho menos ahorcarse. La fábrica de rumores se desató tras su muerte. Muchos sugirieron con razón que Zulfi mató al príncipe, probablemente con la complicidad del rey, cuyo hijo heredaría gran parte de la fortuna de Luis Enrique si él no cambiaba su testamento como planeaba. Los rumores de que Zulfi y el rey orquestaron el asesinato crecieron al desestimarse el caso sin investigación real. Debido a la falta de investigación, nunca sabremos si el príncipe realmente se quitó la vida, y las autoridades dictaminaron que fue un suicidio. Su testamento fue impugnado por varios herederos colaterales de su familia, pero estas peticiones fracasaron, y Zulfi y el duque de Ormelle fueron los principales beneficiarios. Zulfi regresó a Inglaterra poco después, principalmente para evitar el escándalo que aún seguía latente en Francia. Ella vendió poco a poco sus propiedades en Francia y las cambió por una mansión en Hampshire y una casa en Hyde Park Square, Londres. Sofía usó su riqueza para mantener a su familia y llevar a su madre anciana a un convento para sus últimos años. Sofía padeció hidropesía y falleció por esta enfermedad en Londres el 15 de diciembre de 1840, al momento de su muerte. Tenía una herencia valorada en 500,000 libras, lo que equivaldría a decenas de millones de libras hoy en día. Su testamento fue impugnado y varios miembros de la familia obtuvieron grandes porciones. Su historia de pobreza a riqueza y el escándalo en el que estuvo involucrada en la corte francesa siguieron siendo un tema de interés en Francia durante décadas.
A continuación seguimos en la mitad del siglo XIX, pero nos dirigimos hasta Corea. La mujer que algún día se convertiría en la reina de Corea nació el 17 de noviembre de 1851 en la región central de la península coreana, un reino que había sido gobernado por la dinastía Joseon, como un reino desde 1392. Ella nació en el clan Yuhang-min, una importante familia aristocrática que había ocupado altos cargos gubernamentales durante décadas. Fue gracias a su origen en el clan que más tarde adquiriría el nombre alternativo de Reina Min, en reconocimiento a su pertenencia al clan Yuhang-min. Ella se ha hecho conocida popularmente como la emperatriz Myeong-sung, pero este fue un nombre que se le dio póstumamente tras la elevación del reino de Corea al Imperio de Corea. No sabemos mucho sobre su vida temprana, pero evidentemente recibió una educación sustancial que le inculcó muchos valores emergentes asociados con Occidente. En apariencia, según descripciones posteriores, era bastante pequeña y frágil, pero esto contrastaba fuertemente con el carácter fuerte que mostraría más adelante y su capacidad para dirigir la política del Reino de Corea. Su camino al título real inició en 1866, al casarse con el rey Gojong, quien nació un año después que Myeongseong, y asumió el trono en 1864 a los 12 años. Por años, su matrimonio tuvo dificultades. Intelectual y culta, Myeong-sung se dice que despreciaba el estilo de vida de su esposo. Por su parte, Gojong prefería beber y festejar en lugar de gobernar realmente, mientras que sus afectos estaban reservados principalmente para una serie de concubinas en vez de su esposa. Eventualmente formarían una alianza cercana en la década de 1880, en 1871 al cumplir 20 años la reina. Las relaciones de Corea con sus vecinos empezaron a cambiar de formas que impactarían dramáticamente al país en los siguientes 80 años. Estos se centraron en Japón. En 1868 ocurrió aquí una revolución política que puso fin al shogunato, un gobierno militar que había controlado Japón por más de 250 años. En su lugar, el emperador japonés Meiji fue restaurado como jefe de Estado, ya que el emperador había sido en gran parte una figura ceremonial durante cientos de años. Sin embargo, después de lo que se conoce como la Restauración Meiji, el poder en realidad quedó en manos de un grupo de ministros reformistas y modernizadores, quienes estaban convencidos de que la mejor manera de evitar que Japón fuera conquistado por las potencias europeas era adoptar ellos mismos las prácticas militares, políticas y económicas occidentales. Raíces del conflicto coreano con el Japón Meiji. Radicaban en el fracaso del Estado coreano para reconocer al nuevo gobierno Meiji en los años inmediatamente posteriores a 1868, incluso rechazando a los diplomáticos japoneses que fueron enviados al continente asiático para solicitar a la dinastía Joseon en este sentido. Luego, en 1873, el gobierno japonés comenzó a considerar si invadiría Corea. Aunque en ese momento no se llevó a cabo ninguna guerra de expansión. Sin embargo, podemos rastrear las raíces del intervencionismo japonés hasta esa época. En 1867, al cumplir 15 años, el rey Gojong asumió sus deberes reales. Los primeros años de su gobierno formal fueron muy difíciles, ya que Japón utilizó efectivamente la diplomacia de cañonero para obtener una posición en la isla de Gangwon, en el sur de Corea, en 1876, mientras que Francia y Rusia también hicieron esfuerzos adicionales para intervenir en los asuntos coreanos. Todo esto ocurría mientras la reina Myeongseong demostraba su habilidad política. La política coreana estaba dominada por un intrincado sistema de intrigas palaciegas en torno al rey. Para 1880, ella estaba en ascenso y había expulsado a las poderosas concubinas de Gojong del palacio. Además, la relación de la pareja real comenzó a mejorar de manera constante. A principios de la década de 1880, la reina Min gobernaba efectivamente en lugar de su esposo, quien no era una figura tan activa como su esposa. Ahora emprendió un ambicioso programa de reformas diseñado para cambiar fundamentalmente la sociedad coreana.
En esto, fue influenciada por los escritos de un diplomático y teórico político chino, Kwan Sung-sien, quien había escrito un libro llamado Estrategia Coreana. En esto, Kwan había abogado la modernización de Corea siguiendo líneas similares a las que Japón había llevado a cabo en los últimos 20 años, como el mejor medio para proteger al país de la interferencia externa. Convencido, Min decidió abrir Corea al comercio y la diplomacia occidentales. Más significativamente, ella comenzó a reformar el ejército para usar armamento y artillería modernos. Consciente de que las columnas de combate tradicionales de la dinastía Joseon nunca podrían enfrentarse a los ejércitos de Japón o las potencias europeas. Siguiendo otra de las ideas de Juan, Min también comenzó a alinear a Corea más estrechamente con Rusia, su vecino cercano al norte, para contrarrestar los esfuerzos japoneses de intervenir en el continente asiático. Para apoyar estos esfuerzos, la reina Myeong-sung invitó a maestros estadounidenses a Corea desde principios de 1880 y envió misiones a América para aprender sobre la modernización del reino de Joseon, método que Japón también usó en los años 1870. Además, fundó escuelas para niñas y mujeres por todo Corea, buscando darles mayor relevancia social. Otras reformas fueron más mundanas, pero igual de trascendentales. Esto incluye el desarrollo de un sistema moderno de burocracia y administración para reemplazar la política laberíntica del palacio coreano. Al hacerlo, fue posible comenzar a recaudar un nivel mucho más alto de impuestos en todo el reino Joseon, y, dentro de él, empezar a desarrollar el comercio y la industria como un medio para financiar un ejército más eficiente. Por ejemplo, se importaron máquinas de vapor de Estados Unidos y Europa para comenzar a instalar fábricas básicas, mientras que a mediados de la década de 1880 se construyó una infraestructura de comunicaciones significativa, especialmente líneas telegráficas que conectaban Corea con China y Japón. Asimismo, la moneda coreana se reformó y se creó una nueva casa de moneda central para impulsar la economía. También se introdujeron métodos agrícolas modernos para evitar mejor la escasez de alimentos y aumentar la productividad de lo que en ese momento seguía siendo una sociedad en gran parte agraria. En conjunto, estas medidas fueron diseñadas para que el Estado coreano pudiera defenderse de la peligrosa amenaza que enfrentaba por invasiones externas, especialmente de Japón. Sin embargo, estas reformas apoyadas por la reina Myeong-sung enfrentaron oposición. La mayor de estas oposiciones fue la rebelión de la casta militar tradicional coreana en 1882, causada por el descontento ante los cambios en los ejércitos de Joseon. Esto fue finalmente sofocado, pero la agitación creada por lo que se denominó el Incidente Imo permitió que China y Japón interfirieran aún más en los asuntos internos de Corea. En 1884, hubo un intento de derrocamiento del régimen llevado a cabo por ciertos miembros del Jangban. Eran una aristocracia tradicional de Corea, desilusionada por las reformas que implementaron Myeong-sung y Go-jong en los últimos 5 o 6 años. Aunque su golpe de estado falló en 1884, anticipó lo que vendría. En 1894, diversos grupos descontentos en Corea, incluyendo a la casta Jangban, y también el campesinado coreano, se rebelaron contra la monarquía Joseon. Esta insurrección se ha conocido como la Revolución Campesina Donghak. Aunque fue sofocada en la primavera de 1895, la revolución sirvió de pretexto para que Japón y China volvieran a intervenir en Corea. También llevó al estallido de una guerra, la Primera Guerra Sino-Japonesa, entre los dos vecinos más importantes de Corea. Con su interés en Corea renovado por estos acontecimientos, Japón ahora se encaminó a convertir la península asiática en un estado vasallo del régimen Meiji en Tokio. Al hacerlo, notaron que el mayor obstáculo para la dominación japonesa de Corea era la reina, quien impulsó la modernización en los años 1880 y rechazó la intervención japonesa. Como resultado, los japoneses se dieron cuenta
que ella necesitaba ser eliminada y creían que al asesinarla podrían lograr sus objetivos. La idea era que si ella era eliminada de la escena, el rey, una figura mucho más débil que su esposa de fuerte carácter, podría ser persuadido para permitir incursiones japonesas en Corea, convirtiendo efectivamente al reino de Joseon en un estado vasallo de Japón, sin necesidad de una conquista militar. Más de 50 japoneses, incluidos varios oficiales militares, participaron en su asesinato. Esto se hizo con la complicidad de cientos de soldados coreanos apostados alrededor del palacio, muchos de ellos pertenecientes a la casta Yangban. Permitieron que los asesinos japoneses entraran al palacio real y encontraran a la emperatriz. Varios coreanos también participaron directamente en el asesinato. Al escuchar el alboroto causado por sus agresores al entrar al palacio, la emperatriz intentó disfrazarse y huir del palacio. Sin embargo, esto falló y fue asesinada en una de las cámaras exteriores por tropas lideradas por un coreano llamado Woo Byung-seong. Así, la reina murió de inmediato a causa de sus heridas el 8 de octubre de 1895. En el pabellón Okuro, en el palacio Gyeochonggong, en lo que ahora es la ciudad de Seúl. El asesinato, conocido como el incidente Yulmi, fue orquestado por el ministro japonés en Corea, Miura Goro, y tristemente fue resultado de su extensa oposición a las intromisiones japonesas en Corea durante los últimos 15 a 20 años. Su cuerpo fue posteriormente quemado y enterrado, tal vez en un intento de ocultar la forma en que murió. Finalmente, fue enterrada en la tumba imperial de Gyeongjong, en la ciudad de Namyangju. Tras el asesinato de la emperatriz, hubo una indignación generalizada, tanto dentro de Corea como internacionalmente, entre ciertas legaciones dentro del país. Para contrarrestar esto, los japoneses hicieron una investigación falsa donde acusaron a 56 personas de complicidad en su asesinato. Sin embargo, todos ellos fueron absueltos en los tribunales japoneses debido a la dudosa justificación de la falta de pruebas. Inadvertidamente, el asesinato de la emperatriz tuvo el efecto contrario al que los japoneses esperaban. En vez de reducir la resistencia interna a las intromisiones japonesas, su asesinato generó una amplia oposición a Japón en Corea a finales de la década de 1890. Por lo tanto, en 1897, el Reino de Corea fue declarado Imperio de Corea, con Gojoseon como su emperador. En el proceso, la reina Ming o Myeongsong fue declarada emperatriz de manera póstuma. Para protegerse de futuras agresiones japonesas, el nuevo imperio también se acercó más a Rusia. Sin embargo, esta disposición solo fue temporal. En 1904 estalló la guerra entre Japón y Rusia, pero cuando esto terminó con la derrota rusa al año siguiente, el destino de Corea quedó prácticamente sellado. Incapaces de detener las incursiones japonesas, en 1910 se firmó el Tratado de Anexión Japón-Corea, convirtiendo a Corea en la primera gran parte del Imperio de Japón, que se expandiría en los siguientes 35 años. Así, las reformas que la emperatriz Myeongsong había emprendido para tratar de proteger a su país resultarían infructuosas en los años posteriores. Ahora regresemos a Francia, donde una mujer se hizo infame por sus amoríos, escándalos y las misteriosas muertes de quienes estaban cerca de ella. La mujer conocida hoy y en la historia como Marguerite Stenil nació como Marguerite Jean Jappé en la región de Bois-Cours, en el noreste de Francia, el 16 de abril de 1869. Quienes la conocían la llamaban Meg y provenía de una próspera familia de clase media. Su padre, Edouard, logró convertirse en un industrial exitoso, mientras que su madre, Émilie, era hija de un posadero. La posición acomodada de Meg le permitió recibir una buena educación, incluso tenía su propia institutriz, y esto le sería útil en los años posteriores. Cuando tenía 17 años, Meg se involucró con un amigo de su hermano, pero pronto las cosas se salieron de control, y su padre tuvo que intervenir para terminar la relación. Meg era muy unida a su padre, y quedó devastada cuando él murió de un infarto en 1888.
Con la muerte de su padre, las aspiraciones de Meg de convertirse en parte de la sociedad parisina crecieron, y en los años siguientes se sintió atraída por la capital francesa, donde se involucraría en varios escándalos. Antes de que Meg se fuera a vivir a París, se dirigió a Bayona, en el sur de Francia, para visitar a su hermana. Tenía alrededor de 20 años en ese momento, y fue aquí donde conoció a Bodolphe Stenail, un artista francés casi del doble de su edad. Pronto se enamoró de Meg y se casaron en 1890. Así, Meg adquirió el nombre por el que es más conocida hoy en día, Marguerite Stenail. Su esposo era hijo de Louis Charles Stenail, un artista relativamente exitoso que realizó algunos de los frescos que adornan la Catedral de Estrasburgo hoy en día, aunque Adolphe apenas lograba ganarse la vida con su pintura. La pareja se fue a vivir a París durante la Belle Époque, un período de inmenso logro artístico en la historia de la capital francesa, durante el cual se convirtió en la capital cultural del mundo. A pesar de no ser ricos, sus vidas se habrían desarrollado en uno de los espacios más vibrantes del mundo en tiempos modernos, frecuentando el Moulin Rouge y otros cabarets y salones de baile de la época, y codeándose con algunas de las principales figuras literarias del momento. Un año después, la pareja tuvo un hijo, pero pronto se distanciaron y, aunque no se divorciaron, vivirían separados. Fue en ese momento cuando Margarita se convirtió en lo que se conoce como una demi-mondaine, una mujer del demi-monde, o medio mundo. En otras palabras, una cortesana. Durante la década de 1890, Margarita se hizo famosa por su belleza y discretos romances. Tuvo muchos pretendientes notables, algunos muy conocidos, pero ninguno más que Félix IV, un destacado político francés. Proveniente originalmente de un entorno bastante humilde, él ascendió en la vida política francesa durante la era de la Tercera República, que siguió a la Guerra Franco-Prusiana a principios de la década de 1870. Y, algo contra las expectativas, llegó a ser presidente de Francia en 1895. Ocuparía ese cargo durante poco más de 4 años, hasta que ocurrió un evento inesperado relacionado con Margarita. Margarita inició una relación amorosa con Tar en 1897, cuando él ya tenía más de 2 años como presidente de la República. Esto continuó de manera intermitente durante los siguientes 2 años. Todo llegó a un punto crítico a inicios de 1899. Según un informe de un periódico de la época, el 16 de febrero de 1899, Ford estaba en el Palacio del Elíseo en París, cuando de repente salió de su oficina hacia la antesala. Allí le informó a su secretario que no se sentía bien. Los médicos llegaron rápido, pero el presidente murió esa noche. Las circunstancias exactas de lo que sucedió han sido ampliamente reportadas y debatidas. La mayoría está de acuerdo en que, en el momento en que se enfermó, 4 personas estaban en su oficina con Marguerite, donde participaron en actividades sexuales de una u otra forma sobre el escritorio de su oficina. El tipo de actividades que se le estaban realizando es motivo de controversia. Lo que está claro es que, fuera lo que fuera que Marguerite estaba haciendo, parece haber llevado al presidente Ford, quien tenía poco más de 50 años y una salud cada vez más deteriorada, a sufrir un ataque al corazón o algún otro incidente médico, probablemente un derrame cerebral, del cual murió poco después. No todos los medios informaron esto. Por ejemplo, un periódico internacional importante de la época no mencionó a Stenail, ni su presunta implicación en la muerte. Afirmó que Faure murió la noche anterior en París, de forma repentina, por un ataque de apoplejía. Se señaló que recientemente se le había confirmado una enfermedad grave, y que su corazón había estado afectado desde hacía algunos meses. Esto se informó incluso tan lejos como en Australia, y no hubo controversia en torno a las circunstancias de su muerte inmediatamente después de que ocurriera. A pesar de estos informes iniciales, Marguerite y su relación con el presidente fallecido eventualmente se convirtieron en objeto de cierto escrutinio mediático, y así han permanecido desde entonces.
Algunos estudios dicen que ella fue parcialmente responsable de su derrame cerebral, otros que ni siquiera estaba presente. Lo que sí está claro es que Marguerite se consolidó después como una figura relativamente escandalosa en la vida parisina, aunque para algunos eso en realidad mejoró su reputación. Ciertos hombres en la sociedad francesa estaban fascinados de que Marguerite fuera tan hábil en la cama, o en la oficina en este caso, que hizo que el presidente tuviera un ataque de pasión tan intenso que lo mató. A pesar del escándalo, su salón seguía lleno de hombres notables, manteniendo su estatus de socialité y teniendo varios romances después. Quizás te preguntes si su esposo sabía de estos romances y por qué lo toleraba. Bueno, sí lo sabía, pero Margarita aún se preocupaba por su esposo y su carrera, y muchos de sus amantes le encargaban pinturas, lo que permitía a Adolfo ganarse bien la vida. La muerte de su amante se complicó en las semanas y meses siguientes, ya que surgieron especulaciones de que la muerte forzada estaba de alguna manera relacionada con el caso Dreyfus, que estuvo constantemente en las noticias francesas desde 1894, cuando estalló por primera vez, hasta 1906. Esto involucraba al oficial militar francés Alfredo Dreyfus, quien fue acusado inicialmente en 1894 de pasar secretos militares al gobierno alemán. Dreyfus, un judío, fue declarado culpable y enviado a una colonia penal. Pero con los años surgieron informes que demostraron su inocencia. El caso Dreyfus se convirtió en un tema importante dentro de la sociedad francesa, en el que se debatía el problema más amplio del antisemitismo en la sociedad francesa. En 1899 surgieron informes de que Margarita había recibido en secreto documentos relacionados con Dreyfus y su caso, y que esto de alguna manera estaba vinculado con la muerte del presidente durante su compromiso. Además, la oposición anti-Dreyfus acusó a Margarita de haber envenenado a Félix IV en nombre del llamado sindicato judío, porque el presidente se había declarado hostil a una revisión del caso Dreyfus. Sin embargo, no existe ni una sola prueba concreta que respalde esto. Solo era una teoría conspirativa de fines del siglo XIX. Más controversia rodearía a Marguerite dentro de una década del asunto Faure. En el período intermedio, continuó recibiendo invitados en su salón y trabajando como cortesana, y llevó una vida similar a la que había llevado en la década de 1890, antes del asunto 4. Podríamos llamar a este incidente posterior el asunto Stenile. El 31 de mayo de 1908, la policía la encontró en la residencia de París de ella y su esposo. Estaba atada y amordazada cuando la policía la encontró, pero no sufrió daños y seguía sana. No se podía decir lo mismo de su esposo y de la madre de Marguerite, quienes fueron encontrados muertos en otra parte del departamento, ambos estrangulados hasta la muerte. La revelación de lo ocurrido en la residencia Stenile, relacionada con la mujer del escándalo de otoño casi 10 años antes, causó un frenesí en la prensa. Esto se agravó por la propia Marguerite, quien añadió un aire de misterio a los acontecimientos, al afirmar que 4 personas vestidas con túnicas negras habían entrado a su casa y la habían atado antes de matar a su esposo y a su madre. Por muy elaborada que fuera la historia de Marguerite, la policía sospechaba que ella había sido responsable de lo sucedido y que después se había atado a sí misma para aparentar ser una de las víctimas. No pudieron encontrar pruebas contundentes que respaldaran esto en la investigación inmediata, pero les parecía sospechoso el motivo por el cual ella había sido perdonada, y el hecho de que no se había robado nada de valor. Así que cuando Margarita parecía estar tratando de dirigirlos hacia un sirviente de los Steniles, sugiriendo que él había sido responsable del allanamiento y los asesinatos, junto con algunos cómplices, decidieron arrestarla por manipulación de pruebas a finales de noviembre, medio año después de que se hubieran cometido los asesinatos. Margarita fue enviada a la prisión de Saint-Lazare, en el camino de París al suburbio de Saint-Denis. Se había establecido como una casa de reposo para quienes sufrían de lepra en la época medieval, aunque con el tiempo se transformó en una especie de manicomio de la época moderna,
y luego en una prisión. Fue aquí donde ella estaría detenida mientras se procesaba su caso y enfrentaba juicio en 1909. El caso de Marguerite comenzó en el verano de 1909 y continuó durante el otoño, concluyendo finalmente a principios del invierno de ese año. Se convirtió en un escándalo nacional. Todos querían boletos para el juicio, y el caso se debatía constantemente en los salones de París ese año. En primer lugar, estaba el simple hecho de que la señora Stenheile, casi una década después de su papel en el asunto de los 4, había regresado de repente a los periódicos nacionales en un caso igualmente misterioso que llevó a la muerte de su esposo y su madre. Los periódicos llamaron a este caso el crimen del rescate del callejón sin salida y comentaron la inquietante actitud de Marguerite, quien no lucía muy angustiada ni triste por lo ocurrido. Algunos sospechaban que ella había ordenado los asesinatos para poder volver a casarse después, pero era un motivo débil. Mucha gente no creía su historia, y parecía haber pruebas que contradecían lo que ella afirmaba. También abundaban las teorías de conspiración, con el pronunciado antisemitismo de la época resurgiendo junto con afirmaciones sobre su supuesto papel en el caso Dreyfus, que había continuado en Francia hasta 1906, cuando Dreyfus finalmente fue exonerado. El juez, que claramente estaba en contra de Marguerite, echó más leña al fuego al sugerir que el testimonio de Stenheile no era creíble, llamando mentiras a sus historias y repasando sus aventuras amorosas. A pesar de todo esto, Marguerite manejó la situación de manera excelente, mintiendo cuando era necesario y admitiendo errores si era preciso. Ella culpó cualquier inconsistencia a la incompetencia de la policía, y se mantuvo fiel a su historia de que los crímenes fueron perpetrados por 4 ladrones vestidos de negro. Como no había pruebas reales para sustentar ninguna teoría alternativa, en noviembre de 1909, después de meses de deliberación, Margarita fue declarada no culpable. La verdad de lo que realmente ocurrió en su casa y la de su esposo a principios del verano de 1908 nunca se sabrá por completo. Tras el escándalo de su juicio, encarcelamiento y liberación, Marguerite dejó Francia para buscar una vida menos controversial en Londres a principios de 1910. Antes de esto, su hija se había ido a vivir con la familia extendida de su difunto padre y se le prohibió contactar a su madre. Estuvieron distanciadas durante varios años, pero finalmente se reconciliaron en 1911. En Inglaterra, Marguerite intentó limpiar su nombre ante la opinión pública escribiendo y publicando sus memorias en 1912, donde defendía sus acciones en los años 1890 y 1900. Solo tuvieron un éxito parcial en hacerlo, aunque han sido examinadas extensamente por académicos desde entonces para analizar cómo una mujer acusada de la manera en que ella lo fue en la Francia de la Belle Époque caracterizó su propia defensa y acciones. El resto de la vida de Marguerite fue menos colorido. Se volvió a casar en 1917 con el abogado británico y noble menor Roberto Scarlett, sexto barón Arbinger. El matrimonio duró hasta su muerte prematura una década después, en 1927. Marguerite tenía casi 50 años cuando se casaron y no pudieron tener hijos. Tras su fallecimiento, Marguerite vivió tranquila en el sur de Inglaterra por más de 25 años y murió el 17 de julio de 1954. A los 85 años de edad en la ciudad costera de Hove, en la Riviera Inglesa. Su historia se ha popularizado en varias ocasiones en los últimos años, aunque todavía existe un debate considerable sobre lo que realmente sucedió, tanto en 1899 como en 1908. Este siguiente caso podría ser uno de los más trágicos, ya que una joven noble fue convencida por su amante para unirse a él en el otro mundo. Marie Alexandrine von Witzera, llamada Mary, nació el 19 de marzo de 1871 en una familia austriaca con aspiraciones sociales. Su padre era Albin von Witzera, un diplomático extranjero al servicio de la Casa de Habsburgo, los gobernantes imperiales del Imperio Austrohúngaro.
que en ese momento gobernaba Austria, Hungría y gran parte de los Balcanes. La madre de Mary era Helene Baltasi, miembro de una familia aristocrática griega. Era mucho más joven que su esposo y también una trepadora social. Los von Becerras eran advenedizos en la alta sociedad austriaca. La familia de Albin había hecho mucho dinero bastante rápido durante el siglo XIX, y su capacidad para gastar para obtener poder lo llevó a alcanzar un alto cargo político en Viena, seguido por la concesión del título de barón en 1870. Así, los von Bisieras formaban parte de la llamada Segunda Sociedad de Austria, que consistía en familias nobles que dependían de su riqueza, en lugar de un linaje antiguo para su estatus social. La madre de María, Elena o Eleni, buscaba mejorar el estatus familiar en la corte de los Habsburgo. Durante toda la década de 1880, ella presentaba a los hijos von Witzera en la sociedad vienesa para organizar matrimonios políticamente y socialmente ventajosos. María fue enviada a una escuela de perfeccionamiento donde aprendió música, baile, dibujo y otras actividades para prepararla para la vida como esposa aristocrática. Fueron estas acciones las que sin duda llamaron por primera vez la atención del príncipe heredero de los Habsburgo y heredero del Imperio Austrohúngaro, Rodolfo Habsburgo, hacia María. Nacido en 1858, Rodolfo tenía 20 y tantos años la primera vez que conoció a María. Como único hijo del emperador Francisco José, era una figura clave para asegurar la sucesión pacífica y estable del poder dentro del Imperio Austrohúngaro. En ese momento, él ya estaba casado con la princesa Estefanía de Bélgica, hija del rey Leopoldo II de Bélgica. Este fue un matrimonio político, aunque al principio fue feliz después de su boda en 1881. A mediados de la década de 1880, la pareja se distanció y Rodolfo empezó a buscar y tomar amantes en la corte de los Habsburgo. No está claro cuándo Rodolfo se interesó por primera vez en la baronesa María. Se supo que ella era su amante en la corte de Viena, a fines de 1888, cuando María tenía 17 años. Sin embargo, un relato de la hermana de la archiduquesa Estefanía, años después afirmó que el príncipe heredero y von Witzera iniciaron un romance cuando ella tenía 15 años, en 1886 o principios de 1887. Sea cual sea la verdad en esto, hay pocas dudas de que un romance estaba en marcha en 1888 y que era una relación intensa. Sin embargo, como veremos, no duraría mucho más, ya que la tragedia golpeó a la pareja. El 29 de enero, el emperador Francisco José y su esposa, la emperatriz Isabel, ofrecieron una cena familiar en Viena como evento de despedida antes de partir hacia Buda, en Hungría, para visitar la corte húngara y sus dominios más amplios. Rodolfo, cuyo romance con la baronesa María ya era de conocimiento común en la corte de los Habsburgo para ese entonces, se excusó de asistir a esta cena, alegando que tenía otro compromiso muy importante al que debía atender, y que requería su atención. El príncipe heredero había organizado una jornada de caza en su pabellón de caza en Meilin, un refugio campestre a unos 20 kilómetros al suroeste de Viena, que había adquirido en 1886. Pero el verdadero motivo de este retiro era encontrarse con su amante, la baronesa María. Lo que pasó después nunca se ha aclarado completamente. Cuando el sirviente del príncipe heredero, Loschek, fue a despertar a Rodolfo en la mañana del 30 de enero, no hubo respuesta en la puerta de su habitación. Preocupados, él y el futuro compañero de casa del príncipe, José Ojos, intentaron forzar una puerta que había sido cerrada con llave y atrancada desde adentro, empujando un gran sofá frente a ella. Finalmente lograron abrirla rompiendo un panel de la puerta y desbloqueando la puerta desde afuera. Las cortinas estaban cerradas y la habitación estaba oscura, pero aún así pudieron distinguir el rostro de Rodolfo sentado sin vida al lado de la cama. Él estaba sangrando por la boca, y en la cama también vieron a la baronesa María acostada sin moverse.
Ambos ya llevaban un tiempo muertos y presentaban rigidez cadavérica. Hoyos partió hacia Viena para informar al emperador y a su gobierno. Cuando llegó allí, se decidió que la versión oficial de los hechos sería que Rudolf murió de un aneurisma cardíaco. Sin embargo, apenas se realizaron más investigaciones en Meilin, rápidamente se supo que la muerte de Rudolf no pudo haber sido causada por un aneurisma cardíaco, si eso hubiera sido lo que causó la muerte de la baronesa von Visera. Más bien, la noticia circulaba rápidamente por Viena de que los amantes, desesperados por no poder casarse, debido al matrimonio de Rudolf con Estefanía, habían decidido quitarse la vida. En los días siguientes, el emperador ordenó que las investigaciones se concluyeran rápidamente. Como resultado, hasta el día de hoy, todavía no está 100% claro si hubo heridas de bala. Tan apresurada y secreta fue la investigación del asesinato. En el entonces Imperio Católico Romano, la familia imperial logró una dispensa argumentando que Rudolf estaba en un estado de desequilibrio mental cuando se quitó la vida. Esta afirmación, el equivalente en el siglo XIX a la locura temporal, fue suficiente para evitar una condena abierta por el hecho de que Rudolf hubiera cometido el pecado de quitarse la vida. En consecuencia, la familia real pudo darle un entierro real apropiado. Sin embargo, la baronesa no tuvo tanta suerte, y su familia se vio obligada a suplicar al abad de un monasterio cisterciense local que les permitiera enterrarla con ritos cristianos. Esto se hizo en una caja de madera, aunque 3 meses después su cuerpo fue exhumado y vuelto a enterrar en un ataúd de cobre, con una tumba más acorde al estatus social y la riqueza de los von Westeris. Ahí podría haber terminado el asunto, pero en el siglo XX empezaron a abundar varias teorías de conspiración sobre lo que realmente sucedió en Meilin la noche del 29 de enero y la madrugada del 30. Muchos años después de las muertes en Meilin, la exemperatriz de Austria-Hungría, la emperatriz Zita, de la Casa de Borbón-Palmer, concedió varias entrevistas en las que afirmó que la pareja en realidad había sido asesinada en Meilin por razones políticas. Las acusaciones eran que o bien el político francés Georges Clemenceau o el emperador alemán Guillermo II habían ordenado el asesinato de Rudolf en un intento de desestabilizar el imperio austrohúngaro, matando al único hijo del emperador. Se sabía que Rudolf tenía tendencias hacia el liberalismo y la reforma del imperio, tendencias que quizás eran vistas desfavorablemente en ciertas partes de Europa. En un esfuerzo por llegar al fondo del misterio, el cuerpo de la baronesa fue exhumado en la década de los 50. Con el objetivo de ver si había una herida de bala en su cráneo o en alguna otra parte que pudiera probar que la pareja había sido asesinada. O incluso que Rudolf podría haberla matado y luego haberse suicidado. En 1959, un joven médico, Gerd Holler, llevó a cabo este procedimiento. Con el permiso de la familia von Visera, concluyó que ella no recibió disparo ni tenía herida de bala. Holler finalmente concluyó que tal vez la baronesa en realidad había muerto a causa de un aborto mal hecho, y que Rudolf entonces quizás se disparó a sí mismo, atormentado por la muerte de su amante. Sin embargo, no había pruebas definitivas. Luego, en 1991, un comerciante de muebles austriaco, después de leer la historia del príncipe heredero y la baronesa, y su muerte en Malin 100 años antes, se obsesionó con el evento. Mandó exhumar ilegalmente el cuerpo de la baronesa, y fue inspeccionado una vez más. Pero para ese momento el cráneo y otros huesos estaban casi desintegrados, y la investigación forense concluyó que no había manera de determinar si la baronesa había muerto de forma violenta o no, ya fuera por un disparo u otro medio. Como resultado del misterio que rodea el caso de Malin, fue dramatizado y contado muchas veces durante el siglo XX. Al menos 3 novelas se escribieron sobre el evento. Se montaron varias obras de teatro basadas en la historia, y también se produjeron numerosas películas que contaban la historia o una versión ficticia de la misma, incluyendo una versión titulada Malin,
estrenada en 1957, protagonizada por Audrey Hepburn, y otra basada libremente en ella, protagonizada por Edward Norton y Paul Giamatti en 2006, El ilusionista. Luego, en 2015, el misterio se resolvió de manera concluyente. El 31 de julio de 2015, la Biblioteca Nacional de Austria publicó copias inéditas de cartas escritas por la baronesa Mary, poco antes del incidente del envío. Estas estaban dirigidas por ella a su familia y declaraban sin ambigüedad que la pareja tenía la intención de quitarse la vida. Las cartas se guardaron en una caja de seguridad en Viena en 1926. Así, el misterio se resolvió. La baronesa y el príncipe heredero, evidentemente, se suicidaron juntos. Se han propuesto varias teorías sobre por qué la pareja se suicidó, pero la más simple parece la más probable. Rodolfo era un hombre muy infeliz con un matrimonio tenso. Además, sus aventuras amorosas habían llevado tanto a él como a su esposa a enfermarse de sífilis. Era un personaje cada vez más depresivo, quien, al parecer, ya había propuesto un doble suicidio a otra amante meses antes. La mujer a la que había intentado convencer era la actriz austriaca Missy Kaspar. Kaspar se negó, pero a inicios de 1889, el príncipe heredero aparentemente convenció a una joven amante de acompañarlo en su intento de suicidio. En nuestro caso final, volvemos a la Francia del siglo XIX, donde una mujer logró salirse con la suya tras un asesinato a sangre fría. Henriette Renoir nació el 5 de diciembre de 1874 en Rueil-Malmaison, suburbio acomodado de París. Su padre era Henri-Émile Renoir, un arquitecto, y su madre era Marie-Sophie Augustin. Provenía de una familia adinerada, y Henriette más tarde se describió a sí misma como proveniente de la burguesía francesa. Como resultado, recibió una buena educación y tuvo una crianza privilegiada y alegre. Henriette tuvo la suerte de vivir durante una época dorada europea, ya que la Belle Époque fue un periodo de optimismo, paz regional y prosperidad económica. ¿Pero continuaría esta suerte en su vida posterior? En 1894, con 19 años, Henriette se casó con Leo Claretti, escritor y crítico literario. Según los estándares actuales, Henriette era muy joven y la diferencia de 12 años era notable, pero en esa época esto no era inusual. Lamentablemente, el matrimonio fue infeliz y, con el tiempo, estuvo lleno de infidelidades mutuas por ambas partes. Tuvieron 2 hijos y se divorciaron en 1908, aunque la razón podría no ser la que esperas. A principios del siglo XX, era común que las parejas casadas no se divorciaran, incluso si estaban distanciadas una de la otra. Henriette y su esposo permanecieron casados durante 14 años, a pesar de su miserable unión, pero el romance de Henriette con un tal José Callot se había vuelto muy serio. Nacido en 1863, Callot se había formado como abogado antes de ocupar una serie de cargos oficiales en casas francesas en el norte de África. Tras volver a Francia a finales de 1890, inició su carrera parlamentaria y pronto fue ministro de Finanzas en 1899, cargo que ocupó hasta 1902. A mediados de los 1900 volvió al gobierno como ministro de Finanzas. Durante ese tiempo, quizá en 1907, comenzó un romance con Henriette. Rápidamente se enamoraron, y ambos planeaban dejar a sus cónyuges para casarse. Henriette se divorció fácilmente en 1908, pero Joseph no tuvo la misma suerte. Su primera esposa, Berthe, se mostraba reacia a aceptarlo, y tomaría 3 años finalizar el divorcio. Finalmente, en 1911, Joseph obtuvo su divorcio, tras lo cual Henriette y él se casaron rápidamente. Henriette llegaría a afirmar que encontró la felicidad más completa en su segundo matrimonio. La pareja también era extremadamente rica, vivía con gran comodidad, tenía mucho personal y estaba conectada con muchas de las figuras más importantes de Francia.
Esto fue justo cuando José asumió el cargo como el nuevo primer ministro de Francia. Sin embargo, su mandato fue breve, pues una crisis diplomática con Alemania por el control colonial de Mónaco generó críticas a Caillaux y lo obligó a renunciar a inicios de 1912. Sin embargo, siguió siendo un político destacado y ocupó cargos importantes en varias administraciones durante la década de 1910. Como resultado, Henriette y él nunca estuvieron lejos de las portadas de los periódicos parisinos, tanto por su gran riqueza como por su carrera política. La felicidad de Henrietta y José pronto se vería interrumpida por la carrera y opiniones de José. Unos años antes, cuando José intentaba divorciarse de su esposa Berthe, ella le entregó a Gaston Calmet, el editor de Le Figaro, una de las publicaciones más antiguas y respetadas de Francia, cartas que habían sido escritas entre Henrietta y José mientras aún estaban casados. Esto inició una fuerte campaña de Calmet para desacreditar a José en la prensa francesa. Todo esto surgió de la oposición general de Calmet a las opiniones políticas de Cayo y su ascenso como primer ministro de Francia en 1911. Calmet estaba horrorizado por cómo Cayo manejó la crisis de Agadir en Marruecos, donde Francia y Alemania eran rivales, y por negociar en secreto con Alemania sin que los presidentes franceses lo supieran. Incluso después de que Cayo cayó del poder a principios de 1912, Calmet y Le Figaro continuaron publicando artículos y columnas de opinión poco halagadoras sobre el esposo de Henriette, según algunos, 138 en menos de 100 días. Mucho de esto eran artículos especulativos sobre la supuesta corrupción de Cayo y su círculo en el gobierno, y la presunta manipulación de la Bolsa de París. Otros elementos de las acusaciones contra Cailliau tenían que ver con supuestos intentos de socavar cierta legislación que apoyaba públicamente, pero que en privado intentaba sabotear en una jugada política de doble cara. A medida que los ataques se intensificaban, Henriette se sentía cada vez más perturbada y estaba especialmente ansiosa de que Calmet revelara detalles de su aventura con José de hace algunos años. En este punto no había nada que lo detuviera, e incluso tenía todas las cartas que la exesposa de José le había dado. Así que no pasó mucho tiempo antes de que Henriette comenzara a conspirar sobre cómo silenciarlo. Henriette tenía algunas ideas sobre cómo lograr que Calmet dejara de atacar incesantemente a su esposo. Ella creía que la única manera en que él podría proteger su reputación sería retar a Calumet a un duelo, pero esto también podría destruir la vida de ella y de su esposo. En ese momento ella no tenía un plan, pero Calumet llevó las cosas demasiado lejos. El 13 de marzo se publicó una carta en Le Figaro, que había sido escrita en 1907 o 1908, de José a Henriette, durante sus esfuerzos por convencerla de que se divorciara de su primer esposo. Henriette quedó impactada por esta mancha en su reputación y decidió tomar el asunto en sus propias manos. 3 días después, visitó una armería parisina y probó una pistola Browning. Al estar satisfecha de que podía dispararla con precisión razonable, la compró. Luego se dirigió a las oficinas de Le Figaro. Cuando Henriette llegó a la oficina el 16 de marzo, pidió ver a Calmet, pero le informaron que estaba fuera por asuntos de trabajo. Le dijeron que regresaría más tarde esa noche, y decidió esperarlo. Después de casi una hora, Calmet regresó y acompañó a Henriette a su oficina alrededor de las 6 de la tarde. Siguió un breve intercambio, durante el cual le preguntó si tenía alguna idea de por qué ella estaba ahí. Calmet respondió que no la tenía. Henriette, quien llevaba puesto un gran abrigo de piel, sacó la pistola Browning que había comprado apenas unas horas antes y disparó 6 veces a quemarropa, apuntando al torso de Calmet. Alma. 2 de las balas fallaron, una le rozó la mejilla y otra fue detenida por su cartera, pero 2 impactaron a Calmet. Después de escuchar los disparos, los empleados corrieron a la oficina y se horrorizaron al ver a su editor, tirado en el suelo. Detuvieron rápidamente a Henriette,
quien no intentó huir, y llamaron a los médicos y a la policía. Antes de ser llevado de urgencia al hospital, Calmet murmuró en voz baja: «Hice mi deber. Lo que hice, lo hice sin odio». Mientras tanto, Henriette fue arrestada e interrogada en la estación de policía. Curiosamente, ella se negó a ser transportada por la policía, diciendo que su auto estaba afuera y que los encontraría allí. Curiosamente, la policía aceptó. Cuando le preguntaron por qué hizo esto, simplemente dijo que quería darle una lección y esperaba no haberlo lastimado demasiado. Lamentablemente, incluso después de ser llevado de urgencia al hospital y recibir tratamiento, Calmet murió alrededor de 6 horas después debido al daño causado por las balas. Henriette fue acusada del asesinato de Calmet y detenida. Las condiciones en que Henriette estuvo cautiva se volvieron una causa célebre durante el juicio posterior. La prisión de Saint-Lazare, donde Henriette estaba cautiva, era notoria a principios del siglo XX por sus condiciones especialmente desagradables. Y muchas mujeres criminales infames de las que quizá hayas oído hablar también estuvieron aquí, como Margarita Stanil, Alistair Janser y Mata Hari. Sin embargo, pronto se supo que la señorita Cahill, esposa del ministro del gobierno y ex primera dama de Francia, estaba recibiendo un trato especial. Para empezar, su celda en Saint-Lazare tenía calefacción, algo inusual en la prisión. También se le permitió que una de sus sirvientas la atendiera en la prisión, además de recibir derechos de visita especiales, e incluso Joseph la visitaba por las noches para cenar con ella. Cuando se supo esto, causó cierto alboroto en París, consolidando la percepción de que en Francia había una ley para los ricos y otra para los pobres. Aunque las autoridades de la prisión intentaron sofocar los rumores, finalmente intervinieron cuando una multitud protestó afuera y aumentaron los temores de un motín. Sin embargo, esto nunca se materializó, y después de unos 4 meses en prisión, llegó el momento de que Henriette fuera a juicio. El juicio de Henriette inició el 20 de julio de 1914. Había mucho en juego. Si la declaraban culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión, ser deportada a una colonia francesa de ultramar como la Guayana Francesa, o peor aún, incluso podría enfrentar la pena de muerte. El juicio extraordinario dominó los titulares franceses, incluso mientras Europa se acercaba a la guerra. Duró poco más de una semana, y el resultado conmocionó a la sociedad. Durante todo el proceso, el equipo legal de Henriette la retrató como una mujer que fue llevada a actuar irracionalmente debido a la campaña de difamación orquestada por Calmet en La Figaro. A través de esto, sus abogados intentaron convencer al tribunal de que Henriette tenía una culpabilidad reducida por sus acciones, y que esto no fue un asesinato premeditado, sino un reflejo femenino incontrolable resultado de sus fuertes emociones. En otras palabras, un crimen pasional. Pero la fiscalía también tenía un caso sólido. Henriette fue interrogada y admitió haberle disparado a Calmet, lo que resultó en su muerte. La evidencia de que ella era asesina era irrefutable. La opinión pública sobre el juicio estaba dividida. La izquierda creía que los ataques de Calmet habían llevado a Madame Caillot a la locura temporal, mientras que la derecha la veía como una asesina a sangre fría que silenció al crítico a petición de su esposo. Muchas figuras de alto perfil hicieron acto de presencia, e incluso el presidente francés dio una declaración. El juicio dominó la vida francesa, con casi todos siguiendo el drama y los giros del caso. 8 días después de que comenzó el juicio, el jurado, compuesto solo por hombres, había escuchado suficiente de ambas partes y procedió a su deliberación final. 1 hora después, el jurado dio un veredicto sorprendente: no culpable. Así, el 28 de julio, poco más de una semana después de que comenzaron los procedimientos, Henriette quedó en libertad, habiendo asesinado claramente a Calmet a sangre fría. Ese mismo día, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Pero no fue esta declaración de guerra la que ocupó las portadas. No fue el veredicto del caso de Henriette, con muchos criticando el resultado diciendo:
Joseph Caillaux usó sus conexiones para influir en el jurado. No podemos asegurar qué tan cierto sea, pero el jurado pudo exonerar a Henriette porque consideró los crímenes de honor más justificables que un asesinato a sangre fría. En este caso, percibieron a la señora Caillaux como alguien que defendió su reputación y honor. De todos modos, este no sería el último escándalo en el que la pareja estaría involucrada. La fecha del asesinato, el juicio y el clima político hicieron que las acciones de Henriette fueran tema de teorías de conspiración en ese tiempo. Muchos consideraron que el juicio tenía motivaciones políticas y que, de manera plausible, era un esfuerzo por socavar al proalemán José Caillaux dentro de la política del país en vísperas de la guerra. El momento fue peculiar. Cuando se anunció la absolución de Henriette en París, el 28 de julio de 1914, también se informó que el gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, iniciando una serie de acciones que llevarían a las grandes potencias europeas a la guerra. Exactamente 6 días después del juicio, el 3 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Francia. Sin embargo, no hay pruebas concretas que sugieran que el incidente fue orquestado para desacreditar a Caillaux, y esto sigue siendo solo una teoría de conspiración. El final del juicio y la absolución de Henriette no hicieron que los Caillaux desaparecieran de las portadas de los periódicos franceses. Durante la Primera Guerra Mundial, Joseph se destacó como uno de los principales defensores en el Parlamento francés de negociar términos de paz con los alemanes para poner fin a la guerra y la devastación que sufría el noreste de Francia. Como líder del Partido de la Paz, Caillaux se ganó la enemistad del público francés, especialmente en 1917 y 1918, cuando Estados Unidos entró en la guerra junto a Francia y Gran Bretaña, lo que generó nueva hostilidad hacia su partido, pues la victoria parecía inminente. Finalmente, fue juzgado por traición y condenado. Joseph estuvo exiliado de Francia por años. Existe información contradictoria sobre si él y Henriette se divorciaron, aunque los detalles de esto no están claros, quizá porque querían mantenerlo fuera de los periódicos después de tantos años de mala publicidad. Henriette tuvo una vida bastante tranquila en sus últimos años, al menos según los estándares de 1910. Se convirtió en crítica de arte, realizando estudios en la Escuela del Louvre, donde se especializó en la obra del escultor francés del siglo XIX Jules Dalot, publicando algunos comentarios e inventarios sobre su trabajo. Fuera de esto, llevó una vida tranquila pero acomodada en París, donde falleció el 29 de enero de 1943, a los 68 años, en medio de la ocupación nazi de la capital francesa. José murió casi 2 años después, en noviembre de 1944. Durante años se han hecho películas y series sobre su relación con José y el famoso juicio por asesinato de 1914. Incluyen una película muda de 1918 y películas para televisión alemana y francesa de 1964 y 1985. Muchas gracias a todos por ver estos videos sobre estos casos de crímenes reales. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué piensan de los casos aquí abajo en los comentarios. Y si tienen nuevas sugerencias también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima vida olvidada. Gracias.